Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico y llenos de energía porque hoy tenemos un vídeo. Uf. De los que hacen temblar las redes sociales. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de drama. Más concretamente vamos a analizar las explosivas declaraciones de Anne Damla sin filtros sobre la polémica idea. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Vamos a desmenuzar cada punto, cada acusación, cada defensa y a ver qué podemos sacar en claro de todo este embrollo. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre intento traerles el contenido más jugoso, más actual y sobre todo el más honesto. Y si les gusta lo que ven, no olviden darle un buen like. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Han pasado solo unas horas desde que Anne Damla soltó la bomba en su cuenta oficial, y el internet literalmente explotó. Y no es para menos. Recordemos rápidamente quién es Idea. Una figura emergente en el mundo. Pausa dramática, prefiero no encasillarla, digamos una figura polifacética. Con una imagen muy cuidada, una presencia online arrolladora y, bueno, con algunos proyectos que, digamos, han generado cierta controversia. Anne Damla, por otro lado, es una personalidad consolidada, conocida por su franqueza, por su trabajo. Pausa para énfasis, y sobre todo por no tener pelos en la lengua. Y vaya que lo ha demostrado ahora. La cuestión es que, según las declaraciones de Anne, hay serias irregularidades en la forma en que Idea ha manejado ciertos, llamémoslos, proyectos. Anne habla de promesas incumplidas, de acuerdos rotos y, lo más grave, de una posible pausa para generar intriga, apropiación indebida de ideas. ¡Boom! Pero vayamos por partes. En su primera declaración, Anne Damla acusa a Idea de plagio. Sí, lo digo claro, plagio. Afirma que Idea habría utilizado conceptos y estrategias creativas que ella misma, Anne, le había presentado confidencialmente en una reunión privada. Para sustentar su acusación, Anne Damla ha publicado extractos de emails, mensajes de texto y hasta fragmentos de documentos que, según ella, prueban que la idea original era suya. Imagínense el revuelo. Esto ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Por un lado, tenemos a los defensores de Anne Damla, que la apoyan incondicionalmente y creen a ciegas en su versión. Por otro están los seguidores de Idea, que la defienden a capa y espada y acusan a Anne de buscar fama a costa de ella. Y por supuesto está el bando neutral, que observa la situación con cautela y espera a ver qué más pruebas salen a la luz. Pero la cosa no queda ahí. En sus siguientes declaraciones, Anne Damla va un paso más allá y acusa a Idea de pausa dramática, prácticas comerciales desleales. Afirma que Idea habría utilizado su influencia y sus contactos para sabotear algunos de sus proyectos y desviar oportunidades de negocio hacia su propia empresa. Vaya. Esta acusación es aún más delicada que la anterior, ya que implica un daño económico directo para Anne Damla. Y por supuesto ha generado una nueva ola de indignación entre sus seguidores. Algunos incluso han llamado a boicotear los productos y servicios ofrecidos por Idea. Pero, ¿qué dice Idea al respecto? Hasta el momento, Idea no ha emitido una declaración oficial sobre el tema. Sin embargo, fuentes cercanas a ella han filtrado que está preparando una respuesta contundente a las acusaciones de Anne Damla. Se espera que Idea niegue categóricamente todas las acusaciones y que presente sus propias pruebas para demostrar su inocencia. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante porque, como suele pasar en estos casos, cada versión tiene su propia interpretación de los hechos. Lo que para Anne Damla es una prueba irrefutable de plagio, para Idea podría ser simplemente una coincidencia creativa. Lo que para Anne Damla es una práctica comercial desleal, para Idea podría ser simplemente una estrategia de negocio agresiva. Y es que en el mundo de los negocios, y sobre todo en el mundo del espectáculo, la línea que separa la inspiración del plagio, la competencia leal de la competencia desleal, es a veces muy delgada. Y a menudo, todo depende del punto de vista desde el que se mire. Pero independientemente de quien tenga la razón en este caso, lo que está claro es que este escándalo ha dañado gravemente la imagen pública de ambas figuras. Anne Damla ha arriesgado su reputación al lanzar estas acusaciones tan graves.
E IDEA, aunque aún no se haya defendido públicamente, ya está sufriendo las consecuencias de este escándalo. ¿Qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que es fundamental proteger nuestras ideas y nuestros proyectos. Si vamos a compartir información confidencial con alguien, debemos asegurarnos de que esa persona es de nuestra total confianza. Y en segundo lugar, que debemos ser muy cuidadosos con nuestras prácticas comerciales. La honestidad y la transparencia son fundamentales para construir una reputación sólida y duradera. Ahora bien, quiero dejar claro que no estoy tomando partido por ninguna de las dos partes. Mi objetivo con este vídeo es simplemente analizar la situación desde un punto de vista objetivo y presentarles todas las perspectivas posibles. Creo que es importante que cada uno de ustedes forme su propia opinión sobre este tema. Personalmente creo que este caso nos recuerda la importancia de la ética y la responsabilidad en el mundo de los negocios. Nos recuerda que aunque la ambición y el éxito son importantes, nunca debemos comprometer nuestros valores y principios. Y ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les parecen las declaraciones de Ande Damla? ¿Creen que tiene razón al acusar a IDEA de plagio y prácticas comerciales desleales? ¿O creen que se trata simplemente de una estrategia para buscar fama y dañar la imagen de IDEA? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Para resumir lo que hemos visto hoy, Ande Damla ha acusado a IDEA de plagio y prácticas comerciales desleales. IDEA aún no ha respondido públicamente, pero se espera que lo haga pronto. Este escándalo ha generado una gran controversia en las redes sociales y ha dañado la imagen pública de ambas figuras. Y en última instancia, este caso nos recuerda la importancia de la ética y la responsabilidad en el mundo de los negocios. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que siempre intento traerles el contenido más jugoso y más actual. Antes de despedirme, quiero pedirles que dejen sus comentarios abajo. Me interesa mucho saber qué piensan de todo este asunto. ¿Creen que Ande Damla está diciendo la verdad? ¿O creen que IDEA es inocente? Déjenme saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un buen like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden ser siempre honestos y responsables. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. La historia no termina aquí. Porque como buenos detectives del Internet que somos, vamos a profundizar aún más en este drama. Vamos a excavar hasta el fondo de la madriguera del conejo y analizar cada detalle, cada matiz, cada pequeño indicio que pueda arrojar luz sobre la verdad. Empecemos por desglosar las acusaciones de plagio. Ande Damla no solo afirma que IDEA usó sus ideas, sino que además aporta pruebas. Como ya mencioné, ha publicado capturas de pantalla de correos electrónicos y mensajes de texto. En uno de estos emails, fechado 2 meses antes del lanzamiento del último proyecto de IDEA, Ande Damla le describe en detalle una estrategia de marketing innovadora para un producto similar. Curiosamente, la estrategia que IDEA finalmente implementó es sorprendentemente parecida a la que Ande Damla describe en ese correo. Casi calcada, diría yo. Pero aquí es donde la cosa se complica. IDEA podría argumentar que la estrategia es genérica, que es una idea común en el sector, que simplemente llegaron a la misma conclusión de forma independiente. Para ello podría presentar documentación que demuestre que ya había estado trabajando en una estrategia similar antes de recibir el email de Ande. La carga de la prueba está en ambos lados. Además, Ande Damla alega que IDEA se apropió de un concepto creativo para una campaña publicitaria que ella había diseñado para una marca de ropa. Según Ande, ella le presentó el concepto a IDEA durante una reunión informal en un café, esperando obtener su feedback. Semanas después, para su sorpresa, vio el concepto implementado en una campaña publicitaria de IDEA para la misma marca de ropa. Esta acusación es particularmente grave, porque implica una violación de la confianza y una falta de ética profesional. Si Ande Damla puede demostrar que ella fue la creadora original del concepto, y que IDEA lo utilizó sin su consentimiento, IDEA podría enfrentarse a serias consecuencias legales y profesionales. Pero, de nuevo, IDEA podría tener una defensa.
Podría argumentar que la idea no era completamente original, que se inspiró en otras fuentes, o que simplemente llegó a la misma conclusión de forma independiente. O incluso podría negar haber tenido esa conversación con Anne de Damla por completo. Todo es posible en el mundo del drama. Ahora pasemos a las acusaciones de prácticas comerciales desleales. Anne de Damla afirma que IDEA utilizó su influencia en el sector para sabotear sus proyectos y desviar oportunidades de negocio. Específicamente acusa a IDEA de convencer a varias marcas de retractarse de acuerdos que ya habían cerrado con ella, y de ofrecerles condiciones más ventajosas para que trabajaran con su empresa. Si esto es cierto, estaríamos hablando de una conducta anticompetitiva y de una violación de las leyes de competencia. Anne de Damla podría demandar a IDEA por daños y perjuicios, y podría solicitar una orden judicial que le impida seguir llevando a cabo estas prácticas desleales. Pero una vez más, IDEA podría tener una explicación. Podría argumentar que simplemente ofreció mejores condiciones que Anne de Damla, que las marcas eligieron trabajar con ella libremente, y que no hubo ningún tipo de coerción o manipulación. Podría incluso acusar a Anne de Damla de ser una competidora desleal y de difamar su reputación. La verdad es que este caso es un auténtico laberinto. Cada acusación tiene su contraacusación, cada prueba tiene su contraprueba. Y como buenos detectives del Internet, tenemos que analizar todas las pistas y todas las evidencias para llegar a una conclusión. Pero, ¿qué dice el público sobre todo esto? Como ya mencioné, las redes sociales han explotado con este escándalo. Los hashtags #teamande y #teamidea se han convertido en trending topics a nivel mundial. Los fans de ambas figuras se enfrentan en acalorados debates, defendiendo a sus ídolos a capa y espada. Pero más allá del fanatismo, también hay voces que piden cautela y que instan a esperar a que se aclaren los hechos antes de juzgar a nadie. Algunos incluso sugieren que todo este escándalo podría ser una estrategia de marketing orquestada por ambas figuras para generar más atención mediática. No sería la primera vez que vemos algo así. Sin embargo, hay un elemento crucial que no podemos ignorar: el impacto emocional en Anne de Damla. En sus declaraciones, se percibe una profunda decepción y una gran sensación de traición. Anne de Damla no solo acusa a IDEA de plagio y prácticas desleales, sino que también expresa su dolor por haber confiado en ella y haberle revelado información confidencial. Este factor emocional podría ser clave para entender la motivación de Anne de Damla al hacer públicas estas acusaciones. Quizás no se trata solo de una cuestión de dinero o de reputación, sino también de una cuestión de principios y de justicia. Y hablando de principios, ¿qué papel juega la ética en todo esto? En el mundo de los negocios, a menudo se dice que todo vale para alcanzar el éxito. Pero, ¿es realmente así? ¿Es justificable sacrificar la honestidad y la integridad en aras de la ambición? Este caso nos plantea preguntas importantes sobre la ética en el mundo del espectáculo, sobre la responsabilidad de los influencers, sobre la importancia de proteger nuestras ideas y nuestros proyectos. Y nos recuerda que al final del día, la reputación es lo más valioso que tenemos. Pero volviendo al tema central, ¿quién tiene la razón en este caso? ¿Anne de Damla o IDEA? La verdad es que en este momento es imposible saberlo con certeza. Tendremos que esperar a que ambas figuras presenten sus pruebas y sus argumentos, y a que las autoridades competentes investiguen el caso a fondo. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es observar la situación con cautela, analizar la información disponible con objetividad y formar nuestra propia opinión basada en los hechos. Y por supuesto, seguir comentando y debatiendo sobre este tema en las redes sociales. Porque el drama nunca se detiene. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Creen que IDEA finalmente romperá su silencio? ¿Qué tipo de pruebas creen que presentará para defenderse? ¿Creen que este escándalo tendrá consecuencias legales para alguna de las dos figuras? Quiero saber sus teorías. Y recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita y denle un buen like a este vídeo si les ha gustado. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que el drama los acompañe, pero con moderación. Adiós.